Chicos, una pregunta. ¿Es esta la sala? Porque están diciendo en el grupo que es otra. Y no, tiene que ser esta porque no se hubiese abierto. ¿Cómo? Que si fuese otra sala no estaría abierta. Ah, está. Yo en la otra sala no. Claro. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ustedes? Hola, buenas tardes. Sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Perfecto. Bueno. Lo escucho bien. Es derecho, para el que preguntaba si está la sala, es derecho internacional privado. No sé en qué materia estaba, Sí, pero no. sí. No, Es la porque sala de teníamos, derecho. Es la de derecho sí. internacional privado. Sí, pero teníamos dos ID distintos, entonces no sabemos si correspondía. Probablemente ustedes tengan ID fijo, ¿sí? Tengan un ID que es para lunes, martes y miércoles, es probable, y otro que es para solamente la clase plenaria. Puede ser que sea así, no se los digo con seguridad, pero normalmente es así, se tiene para las 3 clases un ID y otro especial para la clase plenaria, que es la de hoy, ¿sí? No se olviden que la semana que viene la clase plenaria es el día 30, ¿sí? La doctora Ayala da clase plenaria el martes 30, porque el primero es feriado. Les aviso para que sepan. Nosotros, de lo que vamos a hablar hoy, o de lo que vamos a empezar a hablar hoy, no sé si Mariana les dijo algo, es del tema de jurisdicción internacional. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno. Sí, perfecto. Para empezar a hablar del tema de jurisdicción internacional, vamos a primero, entre todos, y para que esta clase no sea hiper aburrida, porque si no, ya lo que hemos perdido, la presencialidad, la virtualidad, hace que las clases para ustedes no sean lo más divertidas. Vamos a empezar a hacernos un par de preguntas que tienen relación, no con temas que ustedes no vieron, obviamente, sino con temas que ustedes vieron el lunes y el martes. Ustedes tuvieron introducción de la materia, ya lo vieron con la doctora Ayala, tuvieron el contenido de la materia, tuvieron fuentes, en líneas generales por lo menos se las deben haber. Yo lo que les voy a pedir es que cuando hacemos la parte, esta pequeña partecita que es como un feedback entre ustedes y yo, traten en lo posible de prender las cámaras, así yo los voy viendo quién habla, y si no pueden porque pierden la conectividad, no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Cuáles vieron ustedes que era el contenido del derecho internacional privado? ¿Se acuerdan de las teorías o no les explicaron con teorías? ¿Cuáles les dijeron que era el contenido del derecho internacional? El estudio de casos y privatista con elementos extranjeros y sus soluciones. Y que también conflicto de jurisdicción, de competencia y de cooperación internacional. Sí, me gusta más como contenido lo último que dijiste, ¿sí? Que objeto, que la definición de lo que es en realidad nuestra materia, que fue, Luciano, más o menos a lo que abordaste. ¿Ustedes hablaban de la teoría latina, la anglosajona y la germánica en clase? No. Como contenido de derecho internacional, ¿seguro?
No, ninguno de los profesores les dijo que había una primera teoría en relación al contenido del derecho internacional que les hablaba a ustedes de que el contenido era el conflicto de leyes, la nacionalidad y el tratamiento hacia los extranjeros. No, Sí, pero Las no tengo que como decir porque teoría. si no, no les puedo explicar después lo que sigue, más o menos. O no podemos llegar a lo que quiero llegar. Hay 3 teorías, 4 en realidad, que nos hablan a nosotros del contenido del derecho internacional privado, ¿sí? La teoría latina se llama, que es la que refería, la más antigua, es la que refería que el derecho internacional privado se encargaba de resolver problemas de conflictos de leyes y problemas de nacionalidad o tratamiento hacia los extranjeros. Esa es la teoría más antigua, ¿sí? A ver, en nuestro país específicamente, ¿qué problemática puede presentar esa teoría? Conflicto de leyes y tratamiento, nacionalidad o tratamiento de los extranjeros. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué problema nos puede presentar a nosotros en nuestro país? En función de objeto, en función de la Constitución Nacional. Y que la Constitución Nacional en el 94, cuando fue reformada, adhirió a distintos tratados que tienen en la escala jurídica, son superiores a la Constitución Nacional. Está bien, pero yendo más allá de eso. Nosotros tenemos un artículo de la Constitución Nacional que ¿qué dice? Que es el 16. El 16. ¿Para los derechos con extranjeros? Claro, el artículo 16 de la Constitución Nacional, que ¿qué hace? Equipara los derechos de los extranjeros como si fueran nacionales de nuestro país. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos frente a la teoría latina, que aparte de ya está en desuso, es la más antigua, lo que podemos decir es que esta teoría no sería aplicable a nosotros, porque el conflicto de leyes, sí, perfecto, es un conflicto de leyes que se tiene que dar. Pero nosotros no le damos un tratamiento especial al extranjero que ingresa en nuestro país, porque constitucionalmente, independientemente del rango que tengan los tratados o la Constitución, para nosotros, más allá de la modificación del 75, inciso 22, nosotros podemos decir que los extranjeros tienen que ser tratados en nuestro país, o son tratados en nuestro país, en principio, como si fueran nacionales. Más allá de las modificaciones posteriores que puede haber después, en función de leyes específicas, en relación a inmigrantes, tratamiento de inmigrantes y demás, ¿sí? Nosotros, por principio constitucional, los tratamos igual. Entonces ya tenemos una razón para descartar la teoría latina. En orden de antigüedad sería, después tenemos la teoría anglosajona. La teoría anglosajona, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? ¿Qué trataba el derecho, el objeto? No sé si se los dieron como contenido, como objeto, por eso no quiero meter la pata. ¿Qué trataba? ¿Cuál era el objeto del derecho internacional privado? 2 puntos, decía. ¿Cuáles eran? Uno, que ya dijimos, ¿cuál es? El más general. conflicto de ley, El conflicto de leyes. Y el otro, la jurisdicción. ¿cuál es? La jurisdicción. Entonces, la teoría germánica lo que decía es que el objeto del derecho internacional privado es analizar 2 cuestiones, el conflicto de leyes y la jurisdicción. Algunos hacían una extensión que decían, bueno, aparte de la jurisdicción, podemos analizar un reconocimiento y ejecución de sentencias, pero en principio es el conflicto de leyes y la jurisdicción. Después de eso viene otra teoría más, que es la teoría germánica, perdón, la teoría de la anglosajona. La teoría germánica lo que dice es que hay un conflicto de leyes y una jurisdicción, pero que la jurisdicción o toda la problemática relativa a la jurisdicción no deja de ser una problemática de conflicto de leyes. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la anglosajona y la germánica? La anglosajona divide conflicto de leyes y jurisdicción, y la germánica lo que nos dice a nosotros es que la jurisdicción se encuentra o forma parte de ese conflicto de leyes que vamos a analizar en derecho internacional. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Miren que yo me guío por las señas que me hacen ustedes, los que ven la cámara, ¿sí, no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de nosotros postularnos en uno o en otro lugar en cuanto al objeto de la materia?
que es el lugar donde incluimos la temática cuando vamos a tratar jurisdicción internacional. Si alguno de ustedes vio, aunque sea por arriba, un libro de Goldschmidt, que lo tendrían que ver para ver los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, vio un libro de Goldschmidt, ustedes se van a dar cuenta que Goldschmidt no trataba la jurisdicción internacional en la parte general de la materia como la tratamos nosotros, ¿sí? Goldschmidt trataba la jurisdicción internacional en lo que era la parte especial de la materia, dentro de los problemas de derecho procesal. ¿Por qué? Porque era de aquellos que consideraban que la jurisdicción internacional no es un tema en particular, sino que es un tema que debe ser tratado dentro del conflicto general de leyes. Por eso es que ustedes, cualquiera de ustedes que tiene cualquier edición de Goldschmidt, no importa si es la primera, la última, la de hace 10 años, si busca algo para leer, más allá de lo que dice el manual del Dr. Hoff, o los 3 tomos, que es el libro principal que ustedes van a usar, a veces nosotros le decimos lean tal cosa o tal otra de Goldschmidt, ustedes se van a dar cuenta que lo que hace Goldschmidt es ubicarlo dentro de la parte de derecho procesal internacional. Tanto la jurisdicción internacional como el reconocimiento y ejecución de sentencias. No lo ubica dentro de la parte general. ¿Por qué? Porque dentro de qué teoría tenemos que estar nosotros para ubicar al derecho internacional dentro de la parte general de la materia. A la jurisdicción internacional, perdón. Dentro de la parte general de la materia. Razonemos entre todos. ¿Dentro de cuál? Dentro de las germánicas. Discúlpame, no te escuché. Dentro de las germánicas sería. No, ¿dentro de cuál? No, ¿dentro de cuál? De la anglosajona. Dentro de la anglosajona. ¿Sí? Anglosajona. ¿Hay alguno de ustedes que se anime a explicarme esto que yo dije? Así rapidito. ¿Algún valiente? O se los vuelvo a explicar yo directamente para que ustedes lo entiendan. Yo La relación directa vendría a ser. Sí. Yo la primera parte me la perdí de la latina porque tengo muy mala conexión. Pero entendí que era un conflicto entre nacionales, cómo tratar a los nacionales y cómo tratar a los extranjeros, todos como la Constitución sería la primera. Más o menos. Las tres teorías hablan de conflicto de leyes. Las tres. ¿Sí? La latina, la anglosajona y la germánica, y aún la cuatrimembre, que es la que todavía no vimos, si no la van a ver conmigo, la van a ver con el profesor que específicamente les dio objeto. Las tres hablan de conflictos de leyes. Tienen agregados. Entonces, la latina, el agregado que tiene, dice, al conflicto de leyes le agregás la nacionalidad y el tratamiento a los extranjeros. Argentina, por su constitución nacional, deja de lado la teoría latina, porque para nosotros, por el artículo 16 de la Constitución, los extranjeros merecen el mismo tratamiento que los nacionales, ¿sí? Entonces descartamos la latina. Nos quedan la anglosajona y la germánica. La anglosajona dice, nosotros tenemos 2 cuestiones para tratar en derecho internacional privado. Conflicto de leyes y jurisdicción internacional. Y dentro de la jurisdicción internacional, como parte de la jurisdicción internacional, reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Y la teoría germánica lo que dice, está bien, hay un conflicto de leyes y hay un conflicto de jurisdicciones. Pero el conflicto de jurisdicciones, en última instancia, no deja de ser un conflicto de leyes. Para aquellos que se postulan, para hacer un resumen, dentro de la teoría anglosajona, ¿qué es lo que pasa? La jurisdicción va directamente en parte general de derecho internacional, ¿sí? Entre los cuales está el libro del Dr. Hoff. Para aquellos que postulan que la jurisdicción es parte de un conflicto de leyes, va en la teoría germánica y entonces ya no forma parte de un conflicto general de derecho internacional privado, sino que ustedes se agarran un libro de Goldschmidt, que Goldschmidt ya sobre su muerte decía que al final el derecho internacional privado no deja de ser solamente un conflicto de leyes de cualquier tipo, era lo que él explicaba, entra dentro de ese conflicto general de leyes. Y por eso el tratamiento de la temática de jurisdicción internacional nosotros no lo vamos a tener en la parte general, sino que lo vamos a tener en la parte especial cuando vemos derecho procesal internacional. ¿Se entiende la relación objeto de la materia
con dónde ubico el tema, que es lo primero que yo quiero que ustedes sepan, así como si Paula les habló de calificaciones, les debe haber dicho, lo ubicamos en tal parte de la norma indirecta. Bueno, ahora esto es más amplio. Si hablamos de parte general y parte especial de la materia, ¿dónde lo ubicamos? Y dónde lo ubicamos depende de la teoría del objeto donde nosotros estemos sentados, ¿sí? O sea, si ustedes me dicen, yo soy partidario de la teoría germánica y lo ubico en tal lugar, yo no puedo decir nada. Y si me dicen, yo soy partidario de la teoría anglosajona y lo ubico en tal lugar, tampoco puedo decir que está mal, porque depende de la óptica con que lo miremos. Lo que sí les aclaro es que si ustedes lo van a buscar en el libro de Goldschmidt porque quieren buscar algún fallo para ver si es más claro, quieren ver si tienen algún concepto de los que se da en clase o de los que da el libro del Dr. Hoff con mayor amplitud o tratado en forma distinta, no lo buscan en la parte general porque no lo van a encontrar, ¿sí? Tienen que buscarlo en el capítulo 16, que es Derecho Procesal Internacional. Hasta acá llegamos. ¿Cuál les parece a ustedes que es la importancia de estudiar la jurisdicción internacional? Saber cuál va a ser el juez competente. ¿Dónde tenemos que interponer la demanda ante un caso y privatista con elementos extranjeros? Perfecto. ¿Y cuál es la importancia? La validez de lo que vaya después de decir el juez, porque si no era competente y dicta una sentencia no sirve de nada. Claro, no puede ejecutarla. La importancia de nosotros estudiar jurisdicción internacional en todos sus aspectos es que las sentencias no sean claudicantes. Ustedes lo van a ver y así se les digo yo, hay determinados términos que se los voy recalcando porque después no sabemos todavía cuál va a ser la metodología del examen, pero suponiendo que sea oral y según en la mesa que les toque el examen oral, se les exige mayor precisión en cuanto al vocabulario específico de la materia o no, ¿sí? Entonces, lo que se trata de evitar cuando un juez es competente es que no existan sentencias claudicantes. ¿Qué significa sentencias nulas? ¿Para nosotros o para el país extranjero? ¿Sí? Pues lo van a leer igual mejor en el libro del Dr. Hoff o con más profundidad cuando lo estudien. Pero eso es lo que se trata de hacer. ¿Y a ustedes les parece que es lo mismo hablar de jurisdicción internacional que de competencia judicial internacional? Son sinónimos, tenía entendido yo. ¿Están todos seguros? ¿Alguno tiene otra opinión? Anímense a hablar con tranquilidad, miren que están estudiando, no están rendiendo examen. Yo como que entendía de que, o sea, si bien no son los mismos, sigue siendo la relación, digamos, género-especie, entonces como que podrías hablarse como sinónimos cuando hablas de jurisdicción, comprende la competencia. Tal cual. Exactamente. Si yo hablo de competencia judicial internacional, estoy hablando de una parte de lo que es la jurisdicción. Porque ustedes van a ver con Paula, más adelante, todo lo que es jurisdicción arbitral, ¿sí? Cuando yo hablo de jurisdicción internacional, que vendría a ser el género, yo tengo dentro del género dos especies de jurisdicción. La jurisdicción judicial internacional, ¿sí? Que es la que recae sobre el juez, y la jurisdicción arbitral internacional, que es la que cae sobre los árbitros, ¿sí? El hecho de que el laudo dictado por un árbitro en determinadas condiciones y según qué convención no tenga la misma fuerza que una sentencia a los efectos de su reconocimiento, no quiere decir que la tarea que realizan los árbitros no sea una tarea de jurisdicción, ¿sí? Entonces, no es lo mismo hablar de competencia. Hablar de competencia y de jurisdicción internacional implicaría restringir la jurisdicción internacional a una sola parte de lo que es la judicial, ¿sí? Entonces, competencia y jurisdicción, algunos lo toman como lo mismo, no es lo ideal es que ustedes sepan que la jurisdicción internacional es el género y las especies son jurisdicción judicial internacional, que es la que recae sobre los jueces, jurisdicción arbitral internacional, que es la que recae sobre los árbitros, ¿sí? Que la van a ver casi sobre el final de parte general, o van a ver arbitraje sobre el final de parte general. Entonces, yo voy a compartir un segundo pantalla con ustedes. Me dicen si se ve. Acá tenemos las preguntas que nos hicimos recién. ¿Cuál es el contenido del derecho internacional privado? Le pueden poner objetos si quieren.
¿Lo están viendo o no? No, doctora, no se ve. No, no Lo se ve. están viendo. No, lo estoy viendo yo sola, sí, ahí me di cuenta. Ahí sí lo van a ver. Ahí sí, ¿no? Sí, ¿Ahí lo ven? empieza a querer Bueno, acá compartir. tenemos las preguntas preliminares, que son las que hicimos recién. ¿Por qué es importante el estudio de la jurisdicción? Otro tema que no hablamos, que lo van a ver en el libro, es a ver si ustedes conocen qué es el principio de efectividad. ¿Qué es el principio de efectividad? ¿Qué les parece? ¿Es esto de que las sentencias después puedan ser reconocidas y ejecutadas? Claro, es esto de, más que de que puedan ser reconocidas y ejecutadas, es el hecho de que aquellos derechos que se obtienen a través de una sentencia, los derechos que se consagran a través de una sentencia, sean realmente aquellos que después, los cuales la persona sobre la cual recae la sentencia pueda gozar de esos derechos, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia? Dijimos, independientemente de que no puede ser ejecutada, que puede tener elegir un juez incompetente. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes? Dijimos, una la dijimos, o una la dijo alguno de ustedes. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cuál es la consecuencia? Nosotros como abogados tenemos un caso con elementos extranjeros, ¿sí? Que reputamos que es un caso de derecho internacional privado, y por lo tanto tenemos que, lo primero que tenemos que hacer, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, esto no varía en cuanto al pensamiento de lo que tiene que hacer un abogado, es decir, bueno, a ver, voy a entablar esta demanda, voy a entablar esta acción, ¿cuál es el juez competente? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, en el ámbito internacional, elegimos un juez incompetente? Creo que no voy a poder ejecutar la sentencia. Obtener una sentencia claudicante, se van a tener que pagar las costas del proceso. Y se van a tener que pagar las costas del proceso. Es más fácil solucionar el problema de la elección de un juez, de que el juez incompetente es el argentino, porque en algún momento nosotros, en una instancia del proceso judicial, como puede ser una apelación, podemos revisar esa situación. Cuando el juez incompetente es el juez extranjero que entendió en un juicio, nosotros vamos a tener que interponer qué excepción. Eso es derecho procesal. Incompetencia. Incompetencia. Ustedes van a ver acá un caso que es Comte con Ibarra, que lo vamos a ver dentro de un ratito, y en Comte con Ibarra lo que hacen, a efectos de que el juez que iba a entender en la causa no fuera competente, es interponer excepción de incompetencia. Entonces, no se olviden nunca de estas generalidades que hacen un poco a empezar a relacionar, para que les sea más fácil la materia, lo que ustedes ya vieron en las clases anteriores en cuanto a objeto, contenido o estructura de la materia, con un tema como este que fuimos hablando hasta ahora. Y ahora sí, ¿quién me puede dar, o quién se anima a decirme, para ustedes qué implica o qué es la jurisdicción internacional? Y después vamos a tener una definición, no se hagan problema, pero ¿qué implica la jurisdicción internacional? Que después esa sentencia pueda ser válida más allá de las fronteras del juez que la dictó. No, es mucho anterior a eso, porque ahí estamos hablando de reconocimiento y ejecución. ¿Qué es la jurisdicción internacional? Una facultad que quiere La posibilidad que tiene el juez, el derecho y que adquiera el carácter de cosa juzgada la sentencia, de poder ejercer jurisdicción. Que el juez pueda entender en la causa. Claro. Una facultad que le otorgue quién al juez para que pueda entender en la causa. El juez del Estado y un juez internacional, un tratado. Un juez Más internacional. general, es mucho más general, porque no estamos hablando de jurisdicción directa, indirecta, de fuentes, estamos hablando de un concepto bien general de jurisdicción. El poder de soberanía que tiene un Estado. En principio, claro, el Estado tiene poder de soberanía. Entonces, como el Estado tiene poder de soberanía, vamos a una definición generalísima, ¿sí? Porque después vamos a ver las distintas clasificaciones de jurisdicción. Una definición generalísima de jurisdicción, lo que hace es que ustedes tengan que hablar, en principio, de que el poder soberano del Estado, o el Estado, le da la facultad al juez de resolver en un caso cómo tiene que ser ese caso.
Que tiene Con un elementos conflicto entre Con ellos. elementos extranjeros. Un caso con elementos extranjeros, de entender en ese caso con elementos extranjeros, ¿sí? Pero que tienen que tener una característica esos elementos extranjeros, que seguro se los dijo Mariana en la clase de introducción. ¿Qué pasa? Uno de los Tienen que chicos ser puso- casos privados. Tienen que tener un... por De el- derecho sí, privado, Tiene que de ser derecho entre particulares. no, entre Punto particulares de mucho no me conexión. gustó. tiene El que ser elemento previos. extranjero no debe ser contrario al orden público nacional para poder que el juez lo pueda aplicar. Es mucho más general. La definición de jurisdicción es mucho más general. No se metan con temas que pueden complicarlo, ¿sí? Dijimos que uno de los chicos puso una parte en el chat. Es un poder que el Estado le atribuye, ¿sí?, a un juez nacional de entender en un caso mixto o en un caso con elementos extranjeros, pero qué particularidad tienen que tener esos elementos. Tienen que ser previos. Previos. ¿Previos a qué? Digamos, tiene que ser previos a los hechos, digamos. A los hechos. Previo a la estaría selección del perfecto. juez. O sea, como que haya una ley Sí, previa. la aparición de los elementos extranjeros tiene que ser previa a la elección del juez. Pero aparte del juez, o sea, yo soy juez argentino, ¿sí? Entonces, como yo soy juez argentino, el Estado me faculta en determinadas condiciones, a través de los códigos, a través del Código Civil o a través del Código Procesal, a entender en un caso de derecho internacional que se caracteriza por tener elementos extranjeros, personales, reales o conductistas. No vamos a hablar de la clasificación de los elementos extranjeros. Que por tener elementos extranjeros, personales, reales o conductistas, me abroga la facultad de que yo sea juez. Pero esos elementos, aparte de ser extranjeros, ¿qué condición tienen que cumplir para que yo pueda Solucionar el entender? caso. No te Que escuché, sea la que disculpame. traiga la Ser del solución ámbito del- privado. No, que sean del ámbito privado no, porque las últimas teorías acerca del contenido del derecho internacional privado hablan de que hay materias que no son del ámbito privado, como tributario, laboral, igualmente las tratamos nosotros en derecho internacional privado, como cuestiones de previsión social y demás. Sabemos cuáles son los elementos. Yo no los quiero complicar mucho, pero quiero que se den cuenta que, porque esto pasa a veces en el parcial, que hay preguntas que son mucho más sencillas de los lugares donde ustedes empiezan a meter, ¿sí? El objetivo de que la clase no sea tan magistral, entre comillas, es este. Entonces, estamos todos de acuerdo en que esa facultad me la da el Estado, ¿sí? Es parte de la soberanía que el Estado me da a mí. Estamos todos de acuerdo, y ahí uno está en el chat puesto, estamos todos de acuerdo en que el caso tiene que tener elementos extranjeros, si no, no es un caso de derecho internacional privado, ¿sí? También. Lo que nos falta decir es que ese elemento extranjero que se presenta en el caso tiene que ser relevante en el caso y tener conexión con nuestro derecho, ¿sí? Si el elemento no es relevante o no tiene conexión con nuestro derecho, a mí no me interesa. Si yo les digo, yo soy un juez argentino que tengo que entender en un divorcio entre dos paraguayos que contraen matrimonio en Argentina y se divorcian en Argentina. ¿Hay aparentemente un elemento extranjero? ¿Hay un elemento extranjero? Nacionalidad paraguaya. La nacionalidad paraguaya. ¿Tiene relevancia para que yo resuelva? No, porque se celebró acá y la disolución también está planteada acá. Bueno, entonces, a eso es a lo que voy, ¿entienden? Lo que tiene que pasar, esta conjunción de factores que se tiene que dar, es que, aparte de que los elementos sean extranjeros, tienen que tener importancia en el caso que yo voy a resolver. Como dijo Luciano recién, en este caso, para nosotros, la nacionalidad, en este caso en particular, distinto sería si se tratara de un problema de derecho de autor o demás, en este caso en particular no tiene incidencia. Nuestro código es, en principio, es domiciliario, ¿sí? Entonces la nacionalidad pasa a ser una regla que no es una atribución de jurisdicción o una condición, una conexión razonable a efectos de que yo tenga la jurisdicción. Entonces no es tan simplemente como es la facultad que el Estado le da a un juez cuando hay un caso con elementos extranjeros, no cualquier elemento extranjero, ¿sí?
El elemento extranjero tiene que tener conexión, en principio, con la República Argentina o con el juez argentino, y tiene que ser relevante en el caso. Ustedes van a ver, si llegamos a ver, tenemos la suerte de poder ver, porque yo en realidad soy jefe de trabajos prácticos, algún práctico para hacer entre todos en alguna clase, ustedes van a ver que cuando nosotros les damos un caso, no todos los elementos que les manifestamos o les marcamos en el caso son importantes al momento de resolverlo. ¿Sí? Que hay elementos que están, porque tienen que estar a los efectos de que ustedes conozcan el caso, pero que no van a tener importancia. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la, si ustedes la quieren copiar o la quieren tener, yo parte del PowerPoint después lo voy a, no sé si voy a subir todo parte, vamos a ir otra vez a compartir pantalla, y vamos a ir a la, a ver si bajamos hasta acá, a la definición que no da Eduardo Hoff, sino Luciana Scotti de jurisdicción internacional, que habla de que es la facultad que tiene un país derivado de soberanía para resolver un caso de derecho privado con elementos extranjeros, y la última parte, que es la que está señalado con amarillito, dice, aquella considera que tiene una relación relevante a tales efectos, o sea, una relación relevante no solamente con el caso, sino con el país del juez que va a resolver en la causa. ¿Sí? ¿Vamos? ¿O tienen alguna duda? Perdón, le hago una pregunta que parece novedad, pero la sentencia tiene que ser siempre firme y consentida, ¿verdad? Sí, 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 eso cuando vean exequatur van a ver que a los efectos de poder ejecutar y reconocer una sentencia tiene que ser firme y consentida. Exequatur creo que lo ven, a ver, espera, déjame pensar, 29, la semana que viene con la doctora Frasquina ven exequatur, ¿sí? Y ahí ven todo lo que son las condiciones para reconocer y ejecutar una sentencia. Entonces, nosotros lo que dijimos hasta ahora, en resumen, es, nosotros estamos, ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos de jurisdicción internacional, y estas son las preguntas que están en el PowerPoint que estamos compartiendo ahora, son las que yo, cuando inicio una demanda, como abogado, una demanda que va a ser un juicio de derecho que corresponde a derecho internacional, me tengo que hacer. ¿Quién es el juez que resulte internacionalmente competente? ¿En qué norma, o si hay alguna norma en el Código Civil o en el Código de Procedimiento que me indique, o en alguna ley especial que me indique que el juez es competente? Si tengo que, por el contrario, reconocer una sentencia, ¿cómo analizo si el juez extranjero es competente o no? Si en un caso puede haber más de 2 jueces competentes, o más de un juez competente, que es lo que ustedes conocen como jurisdicción concurrente, y si puede modificarse un acuerdo de partes acerca de la jurisdicción, en función de la autonomía de la voluntad, por alguna convención o alguna ley. En relación a todo esto, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que el Código Civil y Comercial, en su redacción nueva, le da una primordial importancia al principio de la autonomía de la voluntad. ¿Sí? Entonces, aquel foro que las partes elijan voluntariamente en los casos en los que se permite la prórroga de jurisdicción para determinar qué juez es el competente, pasan a ser una especie de jurisdicción exclusiva para las partes. No pueden ser dejados de lado por leyes o por convenciones. ¿Sí? Independientemente de lo que diga el Código Civil y Comercial acerca de la jurisdicción en forma general. Entonces, tenemos en qué parte, por qué encontramos la jurisdicción en parte general o en parte especial, tenemos un concepto general de jurisdicción. El concepto que ustedes den de jurisdicción internacional, no importa cuál es, yo les di el de Luciana Scotti porque me parece el más claro, pero pueden dar el de Hoff, dar el de cualquier autor que tengan ustedes para estudiar, o que hayan estudiado, o que tengan a mano. No es que se les va a decir, Doctora, este no es el concepto. Sí. Perdón, tengo una consulta. Una cosa que no me dio claro, yo había entendido en la clase del doctor Acosta que la mayoría de los casos de derecho internacional quien resuelve es un juez nacional, y en algunos casos puede resolver un juez internacional cuando es, por ejemplo, que se prorroga la competencia en la materia específica del caso, puede estar, no sé, en un contrato o lo que fuera. ¿Eso es así? Por recién se me mezcló cuando están hablando de los jueces extranjeros y demás. En realidad, no es que siempre va a entender un juez nacional. Hay un principio general en derecho internacional que se llama principio de generosidad, que lo que trata es de que la persona tenga acceso a la justicia, ¿sí? Entonces,
Puede ser que en muchos, en principio, en aquellos casos en que el Código Civil y Comercial o las leyes especiales figuran que hay jurisdicción exclusiva de los jueces argentinos, sí o sí va a entender un juez nacional, ¿sí? No son muchos, hay uno en la ley de sociedades, uno en la ley de navegación, podemos hablar de las relaciones de consumo en algún aspecto. En principio, entiende el juez que elijan las partes en función de la autonomía de la voluntad de las partes. No, pero me parece que lo que hizo Silvia Acosta fue que era un juez nacional de un país, que no sea un juez internacional. Eso es lo que quiso decir, me parece. Puede ser, la verdad que no, yo se me había mezclado las cosas y no. El principio general en materia de jurisdicción, ustedes lo van a ver en el 2601 del Código Civil y Comercial, cuando vean fuentes, es primero la autonomía de la voluntad de las partes, ¿sí? Después los tratados internacionales y las convenciones internacionales. Y último, el Código Civil y las legislaciones especiales, a efectos de atribuir jurisdicción. Esos son los grados de fuentes. Si vos me hablás de una situación que hay que resolver sobre un inmueble situado en la República Argentina, yo te digo, sí, es jurisdicción exclusiva del juez argentino. Pero si vos me hablas de una relación de consumo, yo no te puedo decir que siempre va a ser competente el juez argentino, porque no es así, porque el 2654 no dice eso, ¿sí? Te da un rango de concurrencias en las jurisdicciones, en las cuales puede ser el juez argentino, pero puede ser otro, ¿sí? El 2606 del Código Civil lo que dice es que una vez que las partes eligen qué juez va a intervenir conforme la autonomía de la voluntad, esa elección de foro por parte de las partes no puede ser dejado de lado ni por las convenciones ni por los tratados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un código, no ya en internacional, ya te escucho, ¿eh? Este es un código ya no en derecho internacional, sino en derecho en líneas generales, que prima la voluntad, la autonomía de la voluntad por sobre otros criterios que existían anteriormente. Te puedo dar, por ejemplo, contratos. Sabes que antes contratos, la norma que se refería a jurisdicción de los contratos hablaba del lugar de ejecución, después lugar de celebración, y ahora pasan a ser como la teoría de los contactos que ustedes deben haber estudiado en contratos 1206, 1207, 1208, 1211, que nosotros cuando vemos contratos lo vemos como histórico, ya que es la teoría de los contactos, se establecía el juez del lugar de ejecución, el juez del lugar de celebración, el juez del lugar, ¿sí? Ahora no, ahora el Código Civil y Comercial te dice, en principio, en cuanto a la posibilidad de elección de foro, está la autonomía de la voluntad de las partes. Después, el resto. ¿Sí? No sé qué habrá querido decir Juan cuando explicó, no sé si explicó el tema de jurisdicción en introducción, no sé qué es lo que habrá querido decir. Yo te digo cómo es en la actualidad. Sí. Disculpe, profe. Yo lo que tengo entendido es que cuando el profesor Acosta dio ese tema de ley aplicable y jurisdicción, que hablamos básicamente de eso, dijo que podían ser pactados por las partes y referido a jurisdicción directamente, habló de la prórroga, pero que se tenía que cumplir la condición de ser disponible para las partes y que para poder prorrogar la jurisdicción. Habló de la disponibilidad, a eso me refería. No sobre temas indisponibles, como usted dijo, respecto a temas de consumo y eso, sino en cuestiones contractuales en los cuales está permitida la autonomía de la voluntad. Eso, nosotros vamos a, la clase que viene vamos a ver prórroga de jurisdicción. Cuando veamos prórroga de jurisdicción, que tiene más que ver con esto, que es la autonomía de la voluntad, que es qué juez elijo yo para que entienda, cuáles son las pautas para que ese juez entienda, por qué elijo que un juez entienda o no en determinada cuestión, ustedes van a ver que no se puede prorrogar la jurisdicción establecida en cualquier juez, ¿sí? No podemos prorrogar, pero el principio general tampoco es que siempre va a ser competente el juez argentino, porque decir que siempre va a ser competente el juez argentino es decir que siempre hay jurisdicción exclusiva argentina de alguna forma. Y no siempre hay jurisdicción exclusiva argentina. Cuando vos te dicen que determinada relación puede regirse por la ley del lugar de celebración o la ley del lugar de residencia habitual, puede ser que alguna de las dos no esté en Argentina, que es un caso de jurisprudencia concurrente, de jurisdicción concurrente. Entonces, no siempre va a entender el juez argentino. El juez argentino entiende siempre en los casos en los que tiene jurisdicción exclusiva.
o en los casos en que la prórroga de jurisdicción no esté permitida. O, por ejemplo, la ley de navegación, que dice que las cuestiones sobre navegación y almirantazgo son de competencia exclusiva de los jueces argentinos, que no permite la prórroga directamente, ¿sí? Pero en principio, nosotros nos basamos en el principio de autonomía de la voluntad. Déjenme que achique esto. Porque yo la verdad, perdón, pero lo planteé porque lo tenía anotado así por la clase de él y se me había hecho... No, vos no te das problema, yo te digo cómo es en líneas generales visto desde el lado, no quizás tan general de la materia, sino desde el lado de la jurisdicción. La jurisdicción propiamente dicha, que es lo que estamos viendo hoy. No, él planteó, ¿Sí? claro, que en la materia Entonces, de derecho internacional privado siempre resolvían jueces nacionales y lo había entendido así, digamos. Como que son casos con elementos extranjeros, dijo, pero que son resueltos por jueces nacionales que aplican leyes por ahí internacionales, pero resuelven siempre jueces nacionales, dijo. Entonces ahí se me generó como... Pero, perdón que me meta, pero quiero decir jueces nacionales de cualquier país nacional. Claro, No solo de Argentina. yo lo había entendido mal. de hecho, si vos como abogado planteás, vamos a algo más general que todo esto, si vos como abogado en el ejercicio de la profesión planteás una cuestión de derecho internacional ante un juez argentino, es porque te garantizaste de que fuera competente. Porque a nadie le interesa plantear una cuestión ante un juez incompetente y correr con las costas que eso implica, ¿sí? Entonces, puede haber dicho que en líneas internacionales nosotros vamos a ver siempre todos los casos que veamos, excepto los leading case, vamos a ver todos desde nuestro lado, que es el del juez argentino, ¿sí? Eso no implica que siempre tenga que ser el juez argentino. No, siempre tiene que ser, discúlpame Maxi, ya te dejo, siempre tiene que ser el juez argentino el que entiende, estaríamos cayendo ya en un fuero exorbitante, que yo siempre quiero resolver todo. Sí, Maximiliano, ¿qué estabas por decir? Claro, él no dijo nunca juez argentino, él se refirió a juez nacional, sea de Argentina, Estados Unidos, el país que sea, para diferenciar del juez internacional que está impuesto de antemano en la Corte Internacional de Justicia, ¿entendés? Esa diferencia hizo. Claro, eso dijo. No mucho más general, no tan específico yendo a jurisdicción, como un tema mucho más general. Entonces, las primeras preguntas que ustedes tienen que hacerse como jueces son esto: ¿cómo elijo, cómo sé qué juez es competente para entender en este caso con elementos extranjeros? ¿Dónde está esa elección? ¿Está en algún lado? ¿Hay alguna norma que me diga a mí que juez es competente o no hay ninguna que me diga que juez es competente? Y sobre todo, el primer tema que hablamos cuando definimos jurisdicción, que es el tema de lo que nosotros vamos a llamar contacto razonable, ¿sí? Que se entiende por los contactos razonables atributivos de jurisdicción. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo que determinar si este juez, acuérdense que dijimos elementos extranjeros, pero tiene que tener un elemento importante y un contacto razonable? ¿Dónde están los contactos, esos contactos que hacen para nosotros que no le erremos en la atribución de jurisdicción, por decir así? Muchos en los convenios internacionales. Cuando ustedes vean en parte especial la Convención de Restitución de Menores, la de Alimentos Internacionales, la de Adopción, las convenciones CIDIP o la de Nueva York, cuando ustedes vean la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías, la de la Haya y demás, van a ver que hay muchas convenciones que ya me dicen, ante tal circunstancia va a ser competente tal juez. Es lo más fácil para nosotros. Y a veces también lo podemos encontrar en normas de leyes internas. Cuando yo digo la validez o nulidad de matrimonio va a regirse por la ley del último domicilio matrimonial, ¿sí? Por ejemplo, o la sucesión se rige por la ley del último domicilio del causante, ahí también estoy estableciendo un contacto atributivo de jurisdicción. Estoy diciendo cuál va a ser el juez competente para entender en ese caso, ¿sí? Excepción, los casos de jurisdicción exclusiva. Acá ustedes tienen, más o menos, por convenios internacionales, por leyes, y después vamos a lo más importante, que es una introducción que está ahora nueva en el Código Civil. Bueno, está todo lo de derecho internacional nuevo en el 2601, que es fuentes. Este cuadrito lo que trata de indicarles a ustedes para que tengan presente al momento de estudiar para el día del parcial es entonces cuáles son las conclusiones que podemos sacar de todo esto que hablamos hasta ahora. Es primero que es importante al momento de elegir un juez
determinar un territorio y determinar qué juez va a resolver el caso. Segundo, el tema del contacto, ¿sí? Yo no puedo establecer que un juez va a ser competente para entender en un caso, por ejemplo, en un caso, un juez argentino, si ese problema no tiene contacto con Argentina. Si yo digo un contrato celebrado en Paraguay entre dos nacionales paraguayos a ejecutarse en Uruguay, no puedo nunca pretender que sea competente un juez argentino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese caso no voy a tener ninguna vinculación con el territorio. Nunca tienen, eso sí se los debe haber dicho Juan, nunca tienen que confundir juez competente con ley aplicable. ¿Sí? A veces a ustedes se les dice, háblame del derecho aplicable en cuestiones alimentarias, y yo no sé por qué tienen esa debilidad de, en lugar de explicar cuál es el derecho, empezar con el juez competente. No sé qué problema en el articulado pueden tener, pero derecho aplicable y juez competente son dos cosas absolutamente distintas y que tenemos que diferenciar, ¿sí? Son dos conceptos distintos. Y para nosotros poder llegar al derecho aplicable, primero tenemos que saber cuál es el juez competente. Si yo no sé cuál es el juez competente para entender en un caso, mucho menos puedo saber cuál es el derecho aplicable. A la hora de reconocer y ejecutar la sentencia, que lo van a ver con Andrea cuando vean Exequatur, ¿por qué es importante el tema de jurisdicción internacional? Por lo que dijeron todos hace un rato. Porque si la sentencia emana de un juez internacionalmente incompetente, no tiene efectos. Los efectos de la sentencia se retrotraen al territorio donde se dictó, no tiene efectos fuera de ese territorio. El 2601, que es el artículo 2601 del Código Civil, nos explica a nosotros un poco lo que veníamos hablando recién. ¿Cuáles son las fuentes de jurisdicción internacional? Y no nos da una especie de graduación de fuentes de jurisdicción, pero se asimila más o menos a un orden de prelación. Dice, no mediando tratados internacionales y en ausencia de acuerdo de las partes en materias disponibles, por eso es que hablábamos de la prórroga, no cualquier materia ni sobre cualquier tema de derecho internacional existe la posibilidad de prorrogar. Por ejemplo, sobre cuestiones sobre inmuebles situadas en Argentina no hay posibilidad de prorrogar la jurisdicción. Se atribuye conforme las reglas del presente código y las leyes especiales. Con lo cual, el orden de prelación, lo tenemos acá más claro, es, en principio, la autonomía de la voluntad, en aquellas materias en que puedo tener prórroga, en que se permite la prórroga de jurisdicción. En segundo lugar, los tratados internacionales y las convenciones internacionales. Y en último lugar, el derecho interno y las leyes especiales. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de jurisdicción internacional, de fuentes de jurisdicción internacional, la primera es la autonomía de la voluntad. Después ustedes van a ver en todos los casos cómo funciona la autonomía de la voluntad. La segunda, los tratados y convenciones. Cuando dice tratados, es tratados, convenciones, es lo mismo, tratados internacionales. Y finalmente, las normas propias de nuestro Código Civil y Comercial o de las legislaciones especiales. ¿Alguna duda hasta acá tienen? Yo, profesora, breve. Cuando Sí. usted se refiere a tratados, en sí, no sería cualquier tratado, sino que esté vigente y que el tratado trate esa cuestión por la cual se está planteando la problemática. O sea, que el tratado además, o sea, tiene que regular además aquello sobre lo cual estamos, o no. O Sí. No sé si me explico bien. Pero eso ya, por eso es que hablamos del tema de la vinculación con la materia y la conexión razonable. La conexión razonable implica que nosotros vamos a aplicar a un caso de compraventa internacional de mercaderías la Convención de Viena del 80. ¿Sí? A un caso de un accidente de tránsito en el marco del Mercosur, el protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional. A un caso de obligaciones alimentarias, el artículo que se refiere a jurisdicción en materia de obligaciones alimentarias, o de restitución de menores, o de adopción de menores. ¿Sí? Entonces, cuando yo me refiero a tratado, me refiero al tratado específicamente que se refiere a la materia sobre la cual
estamos resolviendo. Una pregunta, doctora. Sí. ¿Tiene que ver con esto también el artículo 56 del Tratado de Montevideo, que habla sobre el tema de la jurisdicción y presenta también la posibilidad de prórroga? El artículo 56 del Tratado del 40, porque el del 89 Sí. no tenía prórroga de No, jurisdicción. del 40. Sí, el artículo 56, para nosotros, cuando vamos a ver cuando lo veamos en prórroga, para nosotros del Tratado de Montevideo del 40, porque ya les digo, el del 89 no dice lo mismo, admite la prórroga de jurisdicción en determinadas cuestiones, dice, tienen que ser de carácter internacional, no tiene que existir jurisdicción exclusiva del juez del juez argentino, tienen que ser cuestiones de derecho, no sería de, está mal decir de derecho comercial, pero tienen que ser cuestiones patrimoniales, dice, porque en las personales ya el concepto de la facultad de prorrogar se va restringiendo. Es un antecedente del Código Civil y Comercial nuevo nuestro en cuanto a prórroga de jurisdicción, ¿sí? Tiene que ver en eso. Bárbaro. Ustedes van a ver que particularmente en los tratados de Montevideo, tanto en el del 89 como en el de 40, el tema de jurisdicción internacional no está tratado dentro de los tratados de derecho procesal, sino que está dentro de los tratados de derecho civil. ¿Sí? Si ustedes van a buscar, lo normal sería que si ustedes van a acudir al Tratado de Montevideo a buscar una cuestión de jurisdicción, dijeran, bueno, a ver, ¿qué tratado de Montevideo hay? Tengo el Tratado de Derecho Civil y Comercial, tengo el Tratado de Derecho Penal, tengo el Tratado de Derecho Procesal. Jurisdicción, lo voy a buscar el de procesal. Eso sería lo que uno hace normalmente, ¿sí? En este caso, el tema de jurisdicción en ambos tratados, en el del 40 y en el del 89, está en los tratados de Derecho Civil y Comercial. ¿Sí? ¿Ustedes saben más o menos cuál es la estructura del Tratado de Montevideo? ¿Cuáles son las estructuras de los tratados de Montevideo? ¿Vieron fuente ya? ¿Vieron fuentes de derecho internacional o no lo vieron todavía? Sí, la fuente fue la clase del doctor Acosta, la tuvimos el martes. ¿Y vieron más o menos la estructura de los tratados? No. Vimos fuentes por arriba general, cuáles eran cada una. Ah, les digo si les iba a otra clase de fuentes, sí, seguramente la clase que viene sigue con fuentes. Sí, las nombró, pero no profundizó mucho en el tema, dio como una pequeña clasificación. Bueno, ustedes recuerden que no tienen nada que ver con jurisdicción, pero recuerden que dentro de algunas particularidades que tiene, una de las particularidades que tiene el Tratado de Montevideo, en esto que para ustedes es la parte general, es que no trata ningún problema de parte general de derecho internacional privado, ¿sí? Los tratados de Montevideo, ni el del 89 ni el del 40, resuelven problemas de parte general de derecho internacional privado, a excepción del protocolo adicional del 40 que trata el orden público. ¿Sí? No van a ver, ustedes más o menos con Mariana deben haber visto un pantallazo de cuáles son los problemas de derecho internacional, las calificaciones ni la cuestión previa en el fraude a la ley ni el orden público van a estar resueltos en los tratados de Montevideo, ni en el del 89 ni en el del 40. Puede haber ejemplos, puede haber calificaciones autárquicas, pero no van a estar resueltos como problema. Ninguno de los tratados me va a decir a mí, para calificar lo hago según la ley del juez que entiende en la causa. A eso me refiero con que no están resueltos, ¿sí? El único problema que está tratado, problema de parte general, está tratado en los tratados de Montevideo, tanto del 40 como el del 89, en el del 40, en el protocolo adicional, es el orden público, con un concepto antiguo, que ya se los va a dar Mariana, no con el concepto actual de lo que es orden público. Y otra de las particularidades que tiene, independientemente de la estructura general o la estructura externa de los tratados, es esto, es que una cuestión que es relevante para nosotros hoy cuando estamos hablando de la materia, como es la cuestión de la jurisdicción, en lugar de estar donde supuestamente nosotros suponemos que lo deberíamos encontrar, que es en el Tratado de Derecho Procesal Internacional, están en el Tratado de Derecho Civil y Comercial. ¿Sí? Eso recuérdenlo porque se los pueden preguntar, se los preguntarán, pero se pregunta normalmente con fuentes, no con jurisdicción, pero recuerden esa particularidad. Después ustedes, en el Tratado de Derecho Procesal, tienen todas cuestiones de derecho aplicable, no tienen cuestiones de jurisdicción.
el artículo 56 de ambos tratados, habla de todo lo que son las cuestiones de jurisdicción en el ámbito de Montevideo. ¿Sí? ¿Algo más hasta acá? Solo una pregunta. Sí. Con el tema de la jurisdicción, cuando el límite quizás no está tan claro, se me ocurre el ejemplo de un choque entre dos argentinos en territorio argentino con autos radicados en Argentina, fallecen estas dos personas y resulta herida una persona extranjera, por ejemplo. ¿Ya eso implica una cuestión internacional o puede que no? Porque capaz la herida era sencilla, no me quedaría claro eso. En realidad estamos hablando de lo que sería un cuasi delito, entre comillas, ¿sí? El herido es un extranjero. El extranjero puede plantear por qué la jurisdicción del juez argentino. No tenés micrófono. Así. ¿Por qué? Perdón, no terminé de escuchar. Vos me decís, chocan dos argentinos que tienen dos autos radicados en la Argentina, pero sale herido un extranjero, una persona no nacional. Sí. ¿Por qué puede plantear la jurisdicción del juez argentino? ¿Qué te parece? La plantearía porque el lugar del hecho, o sea, el hecho... Por el lugar de comisión del delito. Exacto, es en Argentina. Por el lugar de comisión por el lugar donde ocurrió el accidente de tránsito. Sí. ¿Sí? Y dentro de jurisdicción, vamos a ver, ustedes vamos a ver que vamos a hablar de lo que se entiende por fuero conveniente. El fuero conveniente es aquel fuero que tiene más cercanía con la situación que da origen a ver qué juez es competente. ¿Sí? Si vos me decís, era una persona suiza, no lo va a poder plantear en Suiza. Primero porque el principio general es que es el lugar de la comisión del hecho, ¿sí? Entonces, como es el lugar, fíjate en el protocolo, vamos a suponer que el extranjero, para hacértelo más fácil, fuera un brasilero. Si vos ves el protocolo de jurisdicción de Buenos Aires dentro del dentro del marco del Mercosur, vas a ver que se plantea la jurisdicción en el lugar donde donde ocurrió el accidente de tránsito. ¿Sí? No importa ahí la nacionalidad. Por eso es que algunos autores lo que dicen es que la nacionalidad como factor atributivo de jurisdicción, ¿sí? O como factor determinante de si un caso es de derecho internacional privado o no, es lo que se llama un elemento, no es un elemento determinante, ¿sí? Ya sea como elemento extranjero dentro del concepto general de derecho internacional privado o como elemento atributivo de jurisdicción. Salvo, insisto, que estemos hablando de derecho de autor, patentes de invención, que tiene otro principio general, que es que se rige por la ley de la nacionalidad. ¿Sí? Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda hasta acá? Podemos decir que todos saben lo que es jurisdicción, que todos saben cuáles son las fuentes de jurisdicción, que todos saben por qué lo incluimos en parte general y no en parte especial, o por lo menos trataron ¿tienen más o menos una idea? ¿O no? ¿Sigo? Bueno, visto esto, ustedes después van a analizar lo que yo llamo, que no lo llama el libro así, pero que yo lo llamo binomios. Binomios en materia de clasificación de jurisdicción. Jurisdicción directa e indirecta, jurisdicción concurrente y exclusiva, fuero exorbitante y fuero razonable, fuero de protección, fuero de necesidad y fuero no conveniente. El fuero no conveniente nosotros lo vamos a ver por arriba porque ustedes lo van a ver más cuando vean fraude a la ley, ¿sí? Con el doctor Núñez, no, con la doctora Frasquina, la que creo que era fraude a la ley. Pero esto les da una pauta a ustedes de todos los conocimientos que van a tener que tener acerca de cuáles son las diferentes ópticas desde las cuales nosotros vemos la jurisdicción. La primera es jurisdicción directa y jurisdicción indirecta. ¿Qué les parece a ustedes que es la jurisdicción directa? Acá está, pero ¿qué les parece? ¿Cómo me puede explicar alguno de ustedes qué entiende por jurisdicción directa? ¿A alguno se le ocurre algo? Que si yo, como abogado argentino, lo presentaría ante la jurisdicción directa, sería ante un juez argentino.
¿El juez que me dice la norma? ¿O no es que la norma me deriva a otro juez, puede ser? Sí, ustedes ya todos son jueces argentinos, ¿sí? Vamos a suponer, uy, me estoy perdiendo todo esto del chat por compartir pantalla. Ustedes son todos jueces argentinos, ¿sí? Todos ahora. ¿Qué implica la jurisdicción directa? ¿Ustedes qué hacen en relación al caso? Que aplica sus reglas de competencia. Directamente. Más allá de aplicar las reglas de competencia. ¿Qué tienen que analizar, en principio? Que lo dijo Laura. Aplica directamente porque aplica el derecho directamente porque está establecido. Indirecta me suena que debe remitir a una norma o debe ser un punto intermedio. Todo por lógica lo mío. Sí, perfecta, lógica perfecta en algunos casos. Es perfecta en un caso, en otro no tanto. ¿La jurisdicción directa? ¿O no? ¿Eh? ¿El caso es nacional o no? El juez nacional para conocer en un caso. Puede ser. ¿Qué implica entonces? La jurisdicción directa, ¿qué es? ¿El conocimiento qué por parte del juez? El conocimiento de la norma. Es el conocimiento directo del caso por parte del juez. Más allá del conocimiento de la norma, capaz que sabe que es competente y la norma no la conoce. Pero me refiero, ¿a qué hace cuando... ¿Me están escuchando? Porque yo los tengo a todos como pausados. No sé si me están escuchando o se cortó o algo. Sí, se escucha. No, sí, se escucha. ¿Ahí sí? Sí, porque me apareció un cartelito como que la conexión no estaba buena, entonces por eso les pregunté. Se me congelan todos y con esto... Entonces, ¿qué implica la jurisdicción directa? La jurisdicción directa implica el conocimiento directo del juez sobre la causa. ¿Sí? Ustedes, abogados, una parte de la acusada abogados, una parte de la acusada juez, dicen, bueno, ante determinada situación, ¿dónde inicio la demanda? La inicio ante el juez argentino. La jurisdicción directa implica que el juez argentino va a tener que analizar sus normas de derecho interno, sus normas convencionales, si existe autonomía de la voluntad de las partes, si existe la posibilidad de prórroga o no, para conocer en esa causa. Pero ¿qué va a tener que analizar también antes de conocer en esa causa? Aparte de la norma interna. Si tiene competencia. Competencia, claro. No, parte es eso, o sea, ustedes me plantean, a mí me dicen, bueno, doctora, para mí usted es el juez competente, usted tiene jurisdicción directa, es el conocimiento directo de la causa implica la jurisdicción directa. Cuando ustedes ante mí presentan una causa porque me dicen que soy competente y que yo tengo la jurisdicción directa, yo lo que hago como juez es analizo dos situaciones distintas. Lo primero que analizo son mis normas de competencia, las mías, ¿sí? Empiezo por autonomía de la voluntad. Si es una cuestión contractual, digo, a ver, ¿estas partes eligieron que el juez argentino fuera competente o no eligieron que el juez argentino fuera competente? Vamos a suponer que es un caso que no permite prórroga de jurisdicción, que puede pasar. Yo digo, bueno, a ver, ¿qué norma de mi derecho interno, qué norma del derecho convencional me permite a mí ser competente? Vamos a suponer que no hay una norma de derecho convencional que me permita a mí ser competente. Digo, bueno, a ver, ¿qué norma de derecho interno o qué norma de legislación especial me permite a mí que entiendan esta causa? Aunque lo que les estoy explicando parece que fuera una pavada, es la mecánica en la que debe el juez reaccionar ante un pedido de competencia. ¿Sí? Si es un juez argentino, si es una cuestión de derecho interno, no tenemos tanto problema. Pero si es una cuestión de derecho internacional, y nosotros dijimos que las fuentes de la jurisdicción internacional son la autonomía de la voluntad, los tratados de las convenciones y el Código Civil, yo como juez ante el cual se me presenta el conocimiento directo de una causa desde la demanda, o sea, yo voy a tener que entender en todo el proceso, tengo que decir, bueno, señores, ¿puede haber autonomía de la voluntad? No, sí, puede haber. En el caso de que sea una cuestión prorrogable, ¿qué decidieron las partes? Ah, no, mirá, las partes decidieron que el juez competente era el español, no puedo entender, por más que quiera, ¿sí? O no, no hay autonomía de la voluntad. Entonces, ¿hay alguna convención? Y bueno, sí, mirá, está la convención de Viena del 80 que dice que sos competente. O no hay convención. Entonces no hay convención, ¿hay alguna norma de derecho interno? Por ejemplo, una norma de sucesión.
que me indique que porque el causante tiene el último domicilio en Argentina yo puedo ser competente? Sí. Pero a la par que analizo si la autonomía de la voluntad, las normas internacionales o las normas, que eso es lo que vimos hace un ratito en Fuentes, o el Código Civil o las leyes específicas me indican si soy competente, tengo que ver también si el juez extranjero que podría haber intervenido no es competente, porque me puedo encontrar con un caso en que hay competencia exclusiva del otro juez que podría haber tenido que intervenir. Entonces, en la jurisdicción directa, que implica nada más y nada menos que yo entienda en todo el proceso, la jurisdicción directa es eso, es el conocimiento directo de todo el proceso, cuando a mí, juez argentino, me recae la causa, yo digo, bueno, señores, yo tengo que ver esto desde dos lugares. El primer lugar es desde lo que dice el artículo 2601. Pero el segundo lugar es ver si el otro juez, más allá de lo que dice el 2601, que dice autonomía de la voluntad, convenciones, y después Código Civil y leyes especiales, no tiene competencia exclusiva. Porque si él tiene competencia exclusiva, e igual yo me considero competente, violando esa competencia exclusiva, ¿caigo en qué? En una sentencia ¿cómo? Claudicante. Muy bien, perfecto, una maravilla. ¿Se entiende qué es la jurisdicción directa? Sí. La jurisdicción directa. Perdón. Sí. Entonces el juez debería, es decir, cuando llega la causa debería evaluar primero el derecho interno y después descartar No, que el primero derecho... si hay autonomía de la voluntad. No, primero si hay autonomía de la voluntad. En las cuestiones en que puede existir la autonomía de la voluntad. Después hay derecho convencional aplicable. Y después el Código Civil, por ejemplo, les digo el caso de sucesiones porque es el caso más claro para ustedes, no lo va a ser así alimentos, ni restitución, ni otro montón de temas, sobre todo, primero, todos los temas que hacen a cuestiones personales no son prorrogables, ¿sí? Entonces, en todos esos temas, o estamos a las convenciones o estamos al Código Civil, no tenemos otra alternativa, ¿sí? Cuando son cuestiones de carácter patrimonial, por ejemplo, un contrato, ahí diremos, bueno, ¿hay autonomía de la voluntad de las partes? Sí, no. Si no la hay, ¿a dónde voy? ¿Sí? Voy a las convenciones. Convención de Viena. ¿Sí? Y si aún así no hay convención, como puede ser en el caso de las sucesiones, que no hay ninguna convención, no hay convención sobre sucesiones internacionales, por lo menos que yo conozca hasta ahora, digo, bueno, ¿qué dice mi Código Civil en relación a la sucesión? Y entonces digo, sí, soy competente. Pero no puedo dejar de ver desde algún punto de vista que el otro juez tampoco sea competente. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo veo? Y analizando la norma de competencia del derecho extranjero que podría ser o podría resultar aplicable al caso. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo es, vienen ustedes, cualquiera de ustedes, y me dicen, mire, doctora, usted es competente para entender en este tema de derecho internacional, hago ese doble análisis. Primero el de mi competencia y después el de la incompetencia sería del otro juez. Y eso es la jurisdicción directa. Y volvemos, porque esto es muy reiterativo, pero lo preguntamos mucho en el examen, o lo hemos preguntado en el examen oral del año pasado, y no lo decían, y volvemos a por qué es importante estudiar la jurisdicción directa. Porque cuando yo estudio la jurisdicción directa, obtengo una sentencia que puedo pretender después que sea reconocida en otro país, que tenga los efectos que la sentencia tiene que tener, y que emane de un juez que se llama, ustedes van a ver después, internacionalmente competente. Que un juez resulte ser internacionalmente competente no es solo una cuestión, es una cuestión de derecho procesal. El artículo 517 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a mí me va a exigir que cuando yo analizo, o cuando en otro país quieren, es exactamente lo mismo, quiero que se reconozca una sentencia dictada en la Argentina, sea dictada por juez competente en el ámbito internacional. ¿Sí? Y ya no hablamos de un requisito procesal, no estamos hablando de otro tipo de requisito. Entonces, ¿qué es la competencia directa? El conocimiento directo de la causa desde la demanda hasta la sentencia. Eso es la competencia directa. Pero para la cual el juez va a tener que hacer un doble trabajito, que es el juez de, mirando su derecho, por decirlo de alguna forma,
ver si es competente y vigilando el derecho extranjero, cerciorarse de que no haya ninguna norma que implique que el juez extranjero pueda ser competente. ¿Hasta acá sí? ¿Cuál es la contracara? Después veo lo del chat. Termino de ver esto para que no vamos a llegar a dar la mitad, pero bueno. ¿Cuál es la contracara de la competencia directa? La jurisdicción internacional indirecta. Ahora sí, ¿qué les parece a ustedes que es la jurisdicción internacional indirecta? Si la directa era el conocimiento que yo tengo de la causa, ¿cuál es la indirecta? Y sería el reconocimiento de una sentencia dictada por otro juez extranjero competente. Exactamente. La jurisdicción indirecta es o el reconocimiento, es el pedido del reconocimiento y ejecución de sentencia dictada en otro país. ¿Sí? O el pedido que pueden hacer de reconocimiento y ejecución de una sentencia dictada en la Argentina en otro país. El concepto originario de competencia indirecta o jurisdicción internacional indirecta era este. Era directamente, cuando yo hablo de jurisdicción internacional indirecta, hablo de reconocimiento y ejecución de sentencias. Cuando se amplía aún más de lo que hoy hablamos, el objeto del derecho internacional privado, cambia el concepto y se parte en dos. No solamente cuando hablo de competencia judicial, jurisdicción internacional indirecta, estoy hablando de reconocimiento y ejecución de sentencias o de laudos. No se olviden que hoy dijimos que los laudos arbitrales también entran de este combo de jurisdicción, sino que hablo de lo que vamos a ver, van a ver conmigo después en parte especial, que es cooperación jurídica internacional. Tengo dos vertientes, ya no una. Una forma de competencia, jurisdicción internacional indirecta, es la de siempre, reconocimiento y ejecución de sentencias. Pero otra forma es la cooperación judicial internacional. ¿Qué puede ser para ustedes la cooperación judicial internacional? Medidas cautelares, podría ser. Se le tome ¿Cortos? declaración de un testigo en la República. Medidas cautelares, declaración de un testigo, notificación de una demanda. Después vamos a ver que la competencia, la cooperación judicial tiene grados de cooperación. Pero en principio es lo que ustedes dicen. Entonces, el juez ya no solamente va a indirectamente tratar de reconocer o ejecutar una sentencia dictada por un juez extranjero, sino que va a poder cumplir medidas solicitadas por un juez extranjero. Por ejemplo, una notificación de demanda de alimentos, una notificación de una demanda laboral, ¿sí? Un pedido de información del derecho. Son distintas cuestiones que no implican el conocimiento, implican más un acto de ejecución que un acto de conocimiento de una causa. Porque ustedes, lo que vamos a ver más adelante, lo que ustedes tienen que tener presente, que cuando yo colaboro, soy el juez requerido para colaborar con un juez extranjero, cualquier colaboración que dé no es vinculante al momento de reconocer y ejecutar la sentencia. ¿Sí? Que yo haya trabado una medida cautelar en la Argentina a pedido de un juez extranjero no implica que cuando cuando alguien viene a pedir que yo reconozca y ejecute esa sentencia, por haber trabado la medida cautelar, la reconozca y la ejecute. No es vinculante. ¿Sí? Sí. Pero, Te escucho, Laura. sí, pero si yo voy a trabar una medida que me dio un juez de Brasil, ¿sí? ¿No debo verificar el proceso o el procedimiento? Es decir, que haya sido debidamente notificado, que haya contracautela y esas cosas. Bueno, no, notificado no en la medida. Sí, en relación a la medida cautelar, sí, pero eso no quiere decir que yo tengo obligación de reconocer la sentencia del juicio. O sea, sí debo verificar el proceso o el procedimiento. Debo verificar que existe. Igual cuando vos vas a trabar una medida cautelar en la Argentina, vos sos juez, se llama juez exhortante y juez exhortado. Vos sos el juez exhortado al que le piden que trabe una medida cautelar en la Argentina. Para poder trabar esa medida cautelar, van a tener que acompañar, así como cuando vos reconoces y ejecutás una sentencia, tenés que acompañar la sentencia apostillada, que emane del juez internacionalmente competente, que haya pasado una autoridad de cosa juzgada y un montón de requisitos más que del 517. Cuando vos
trabás una medida cautelar, va a tener que ir acompañada de toda una documentación que hace a que vos sepas que vas a trabar bien esa medida cautelar. Ahora, que yo, juez argentino, haya colaborado o cooperado con el juez extranjero para trabar una medida cautelar y analizado un montón de requisitos, no significa que cuando haya una sentencia definitiva yo tenga la obligación de reconocerla. ¿Sí? Todas las medidas de colaboración que se ejercen en función de la cooperación jurídica internacional no son vinculantes al momento de reconocer y ejecutar una sentencia. ¿Sí? Eso igual lo vamos a ver en cooperación, pero quiero que ya, miren que estoy leyendo acá. Entonces, la competencia directa es el conocimiento directo del caso. La competencia indirecta es o el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera o la cooperación jurídica internacional. ¿Sí? ¿Entienden más o menos? Vamos tomando... Yo no sé si se nos cortará. Genial, perfecto. No sé si se nos cortará o podemos seguir un poquito más. Bueno, dijimos competencia directa e indirecta. Competencia, que es estas dos para terminar son lo más fácil para ustedes, después las más difíciles las vemos en la clase que viene, que tenemos que ver prórroga también. Después tenemos competencia exclusiva y concurrente. ¿Sí? ¿Cuál les parece a ustedes, si tenemos concurrente y exclusiva, que es el principio general? ¿La concurrencia? ¿Sí? No te escuché, discúlpame. ¿La concurrencia? La más común es la competencia concurrente. ¿Por qué? Por lo que dijimos hoy que el doctor Hoff le llama principio de generosidad. ¿Sí? Nosotros, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de hacer que siempre una causa se resuelva. Entonces, como tratamos de hacer siempre que una causa se resuelva, lo que va a primar, o las normas que vamos a encontrar mayormente, son las de competencia. A ver si voy a compartir otra vez. Son las de competencia concurrente. Después esto se los paso yo. No sé si les servirá mucho, pero bueno. Es la jurisdicción concurrente. Scotty, que es otra autora que es muy moderna y muy buena para que ustedes estudien todo lo que es la parte general, dice, en general los foros de jurisdicción son concurrentes, pues el legislador admite la posibilidad de que tribunales extranjeros conozcan sobre el mismo. Es decir, un foro concurrente atribuye competencia judicial internacional a los tribunales de un Estado, pero no impide que puedan conocer los tribunales de otros Estados en virtud de otros foros de competencia diversa. Entonces, la mayor parte de las normas que nosotros tenemos, existen muchas normas en el Código Civil, y sobre todo existen muchas normas en las convenciones en materia de restitución de menores, de adopción y de alimentos, que a mí me van a admitir la competencia concurrente. Pero la mayoría de los ejemplos en el Código Civil son de competencia concurrente. Acá tienen algunos ejemplos, hay un montón. 2006-21 dice: las acciones de validez, nulidad y disolución del matrimonio, así como las referentes a los efectos del matrimonio, deben interponerse ante los jueces del último domicilio conyugal efectivo o ante el domicilio o residencia habitual del cónyuge demandado. Eso es competencia concurrente. Un juez, otro juez u otro juez. ¿Sí? El 2006-57 dice: las acciones que surjan como consecuencia de una unión convivencial deben presentarse ante el juez del domicilio efectivo común de las personas que la constituyen o del domicilio o residencia habitual. Ustedes acuérdense siempre que en un orden de graduación nosotros siempre tenemos domicilio y después residencia, ¿sí? La residencia habitual y algunas veces, algunas pocas veces, el lugar donde se encuentra el patrimonio pasan a ser un principio al quiebre, o sea, el principio general del Código Civil y Comercial es el domiciliario, ¿sí? Se rige casi todo por la ley del domicilio, pero un quiebre a la ley del domicilio es más moderno, es la residencia habitual, que ustedes van a ver que en muchas normas de derecho internacional, de la parte específica de derecho internacional, encontramos residencia habitual,
y en algunos casos el fuero del patrimonio. El 2650, que es relativo a contratos, dice, no existiendo acuerdo válido de elección del foro, son competentes para reconocer en cuestiones contractuales, por decirlo así, los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado, si existe varios demandados, los jueces del lugar de cumplimiento, los jueces del lugar donde se ubica el bien o agencia, si hubieran formado parte del acuerdo o del contrato, ¿sí? Entonces, la mayoría de las normas son de jurisdicción concurrente. ¿Qué existe frente a la jurisdicción concurrente? Lo que hablábamos hoy, la jurisdicción exclusiva. La jurisdicción exclusiva es una jurisdicción que algunos autores llaman una jurisdicción por excepción, ¿sí? No es lo normal que exista la jurisdicción exclusiva. Acá sí nosotros tenemos en Derecho Internacional un artículo específico que habla de jurisdicción exclusiva, es el 2609, que establece que existe jurisdicción exclusiva de los jueces argentinos, como dijimos hoy, cuando se trata de derechos reales sobre bienes inmuebles en la República, validez o nulidad de las inscripciones practicadas en registro argentino, y en todo lo que hace a propiedad, patentes, marcas, diseños, dibujos, modelos industriales, propiedad literaria y artística, ¿sí? Jurisdicción exclusiva. Otro tema que tenemos en jurisdicción exclusiva es, ya en leyes especiales, podemos encontrar la ley, el 2635, que es adopción, y yo quería llegar a esto, la ley de navegación, que, como ustedes verán en el pedacito que está marcado en negrito, acá compartiendo pantalla, dice, es nula toda otra cláusula que establezca otra jurisdicción que la de los tribunales argentinos, en los contratos de bucofletamento, y en las averías dice, es nula toda cláusula que atribuya competencia a los tribunales de otro estado. ¿En qué se basa eso? Se basa en líneas generales en que la Constitución Nacional establecía, ¿sí?, que las cuestiones de almirantazgo, la Constitución Nacional, perdón, no, la Ley 48 establecía que las cuestiones de constitución de almirantazgo o de jurisdicción marítima eran competencia, ¿sí?, de los tribunales, competencia originaria de la Corte, pero aparte competencia exclusiva de los tribunales argentinos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieren ver un caso o están medio mareados y lo vemos la semana que viene, que es un caso de jurisdicción exclusiva? ¿O lo quieren leer y lo revisamos la semana que viene, porque es muy cortito? ¿Sí? Porque yo tengo miedo que nos corten el Zoom en cualquier momento. Que ya estamos creo que al borde, no estoy segura. ¿Usted va a subir la filmina esta? ¿La puede subir? La filmina la subo cuando termine con todo jurisdicción, ¿sí? Cuando termine con toda esta parte que me falta, fuero razonable y no razonable, fuero exorbitante, fuero de necesidad y demás, subo toda la filmina entera para que ustedes la tengan. Total, vamos a seguir hablando claro. La próxima clase vamos a terminar con esto, con jurisdicción en líneas generales y clasificación de la jurisdicción, que es de lo que estamos hablando. A mí me gustaría, yo lo voy a subir, creo que está subido al campus, pero si no lo subo hoy, que lean el fallo Comte con Ibarra, que es un caso casualmente donde se determina que existe jurisdicción exclusiva de los tribunales argentinos, que se toma siempre en los orales, y que lean el caso Sastre con Bibiloni, que es otro, que también está subido. Les pido los dos porque son muy cortos, si no, no se los pediría, que tienen que ver con prórroga de jurisdicción, que vamos a tratar de llegar a prórroga de jurisdicción, ¿sí? ¿Puede repetirlos? Sí, Comte con Ibarra van a estar subidos en el campus en la parte de jurisdicción, Comte con Ibarra y Sastre con Bibiloni. Igualmente, la clase que viene vamos a ver un cuadro de resumen del caso que yo se los voy a dar dentro de la filmina, para que ustedes puedan ver cuáles son los hechos, dónde está el problema, qué dijeron en primera instancia, qué es lo que se les pregunta normalmente en los parciales, qué dijo la Corte, qué dijo el procurador, ¿sí? No tanto fecha y eso, sino cuál es la posición de cada uno de los que entendió. Disculpe, saber, doctora, entonces sí. ¿La jurisdicción exclusiva es cuando está comprometido el orden público? La jurisdicción exclusiva tiene relación directa con el orden público. No siempre está el orden público de por medio, pero tiene relación directa con el orden público, porque la jurisdicción exclusiva se le otorga a los jueces en función de la materia
o en función de intereses que intereses que el Estado, ustedes no se olviden que cuando nosotros empezamos hablando de jurisdicción, dijimos que es una delegación estatal en el magistrado, ¿sí? Hablamos de soberanía y dijimos que la jurisdicción internacional es una delegación que hace el Estado en función de la soberanía para que un juez entienda en un caso con elementos extranjeros, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Entonces, por contrario, la jurisdicción exclusiva es un caso en el cual al Estado en sí mismo, como Estado, le interesa, por la materia o por cualquier otra razón, proteger ese ámbito para que en forma exclusiva entienda el juez argentino. ¿Sí? Perfecto, gracias. No por nada ustedes van a ver que, insisto en lo mismo con propiedad literaria, artística, patentes de invención, que el punto de conexión que se van a aplicar en todas esas cuestiones es la nacionalidad y no el domicilio. ¿Sí? Porque se trata de proteger esa autoría intelectual del nacional nuestro, del nacional argentino. Eso no sé si llegaremos a verlo en líneas generales, lo que es propiedad literaria, o si Juan les habló hay una parte de los tratados, una parte de los tratados de Montevideo que hablan de todo lo que es propiedad literaria, artística, patentes de invención y demás. Cualquier duda que tengan ustedes de esto que vimos hasta ahora, o sea, todo lo que es concepto general, directa e indirecta, concurrente y exclusiva, o cualquier duda que tengan de elementos extranjeros, objeto de la materia y demás, la traen para la clase que viene, leen los dos fallos, no es para tomarlos los dos fallos, yo los dos fallos los voy a explicar, pero me gustaría que los tengan leídos para poder ir un poquito más rápido en eso, y seguimos con esto y con prórroga de jurisdicción. Conmigo van a ver todo jurisdicción. Jurisdicción, prórroga, inmunidad de jurisdicción. O sea que no se hagan problema, que es lo que tenemos que ver nosotros, ¿sí? Y cualquier otra duda que tengan, en el medio que les vaya surgiendo, si se ponen a leer jurisdicción, me la mandan por el foro y yo les contesto, ¿sí? ¿Se estudia de dónde? Del libro del doctor Hoff, principalmente, que tiene casi todo esto, y alguna cosa que no encuentren. Si quieren leer el libro del doctor Piom, el libro de Goldschmidt, leen el libro de Goldschmidt, ya les digo, lo van a encontrar en la parte especial, y yo voy a tratar de ver si puedo subirles un artículo de jurisdicción internacional que tengo, que es muy interesante del derecho, ¿sí? Que habla de todo lo de jurisdicción, pero solamente en el Código Civil y Comercial actual, no antes, ¿sí? Para que ustedes lo tengan medianamente claro. Creo que nos vemos la semana que viene, no, la otra, no sé todavía. Estamos viendo las clases de la semana que viene, pero creo que ya nos vemos la otra. Así que bueno, acuérdense de leer eso, yo les subo Comte con Ibarra y les subo Sastre con Bibiloni para que los lean, ¿sí? Nos vemos la clase que viene. Cualquier duda me manda el mail o me lo mandan al foro. Chau, nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias, Gracias a ustedes, nos vemos. Buen fin de. Buen fin de igualmente.